es viernes 18 de mayo y todo el equipo de A la Medida ha trabajado mucho para que usted esté bien informado. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Sandy Monroy y hoy junto a Julio Talamonte, quien le doy la bienvenida, también estaremos informándole. ¿Cómo estás? Gracias, Sandy. Buenas noches. Qué bonito el color que traes en esta noche. Gracias. Muy fresco. Y sí, así es cierto, hoy es noche de viernes, pero como todos los días acá en A la Medida tenemos precisamente el análisis de la noticia con temas por demás interesantes. Así es, vamos a tener temas políticos, económicos, pero también ambientales que usted no se puede perder. ¿Y qué les parece entonces si iniciamos con esta emisión y vamos a conocer nuestros titulares? Así es. Vamos. Contaminación imparable. Cada vez experimentamos más sus efectos, pero muchos siguen contaminando. ¿Cuál será la mejor forma de combatir el flagelo? Costosos pactos colectivos. El firmado con el magisterio le costará al gobierno casi 1.000 millones de quetzales. ¿Es posible finalizarlos? Separados de sus padres. El Estado guatemalteco fue condenado por la adopción ilegal de los hermanos Tovar. Analizaremos el contundente caso. ¿Diálogo o desalojo? El Congreso discute una propuesta para que la Policía Nacional Civil desaloje a los vendedores ambulantes en lugar de la Policía Municipal. Gasolina más barata. Según expertos, el precio del combustible podría marcar una tendencia a la baja en los próximos meses, pero no todo está dicho. Únicamente 3 personas sobrevivieron a la caída de un avión en Cuba y 10 fallecieron durante un tiroteo en Texas perpetrado por un joven de 17 años. La contaminación, un tema que hoy estaremos abordando y que nos afecta a todos de una u otra forma y contribuye, por supuesto, al deterioro del medio ambiente y también acelera los efectos del cambio climático. Pero ¿qué está pasando? ¿Será que nosotros hacemos algo para evitar precisamente esta contaminación? Veamos la nota y escuche, preste mucha atención. ¿Por qué le digo esto? El mundo tiene un problema y los seres humanos somos los grandes responsables. La contaminación ambiental afecta a la población guatemalteca de diversas formas, pero todas tienen un impacto puramente negativo. El problema empieza desde la basura que se tira en las calles e impacta en los drenajes causando graves inundaciones, hasta en los alarmantes grados de contaminación en ríos y lagos, causados por los desechos vertidos en aguas de manera constante y sistemática. Según el Ministerio de Ambiente, el 95% de los ríos del país están contaminados. Los afluentes viales desembocan en el océano, arrastrando toneladas de basura y contaminando grandes extensiones del planeta, y afectando tanto a las poblaciones humanas como a muchos animales. El mal manejo de los desechos sólidos se vuelve un problema grave, junto a los miles de basureros clandestinos que proliferan en todo el país. Los plásticos de un solo uso, desde pajillas hasta botellas, contaminan hasta los lugares más inimaginables del planeta. Los incendios y las emisiones de dióxido de carbono contribuyen a la contaminación del aire, contribuyendo a enfermedades respiratorias de la población y el cambio climático en general, que está impactando a todo el mundo de forma sin precedentes. En el caso más reciente que ha llamado la atención en Guatemala, vecinos de Villanueva subieron en redes sociales un video en el que supuestamente se veía a 2 hombres vaciando un camión cisterna sobre el río Villalobos. La grabación causó la indignación de los usuarios al ver cómo contaminaban el afluente que desemboca en el lago de Amatitlán. Es realmente tremendo, por definirlo de alguna manera, el tema ambiental en Guatemala. ¿Sabe usted que la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente data desde el año de 1986? Busca proteger, conservar y mejorar nuestro medio ambiente. Además, han habido municipalidades como la de San Pedro Laguna y San Miguel Petapa que ya han normado el uso de los plásticos dentro de su jurisdicción municipal.
la legislación sobre medio ambiente en Guatemala es considerada por muchos expertos en el tema como débil, porque el control de la contaminación está a cargo del Ministerio de Ambiente, que debe investigar los casos que surjan junto con el Ministerio Público. Y aquí, a tanto que hemos hablado, Sandy, esta semana acerca de los temas de investigaciones del Ministerio Público, ¿sabes tú que los juzgados penales, dice juzgado primero de instancia penal y medio ambiente, ¿dónde están las investigaciones? ¿Y hay fiscalías especializadas también? Correcto, así es, hay fiscalía especializada. ¿Y dónde están también los resultados? Eso es lo que vemos realmente. Es que, Sandy, cuando vemos esas dramáticas imágenes, ¿viste todo el líquido negro que estaba vertiéndose en el río Platanitos? Río Platanitos, que lo que más está es contaminado y que va a dar al final de cuentas al lago de Amatitlán. Contaminándolo más. ¿Verdad? Lago de Amatitlán que hemos perdido, Sandy. Pero fíjate que yo me doy cuenta, Julio, de algo. Dime. Las personas nos quejamos de los efectos del cambio climático, de las consecuencias por las lluvias, con los tragantes, y recordemos que muchos tragantes colapsan por la cantidad de basura que va a dar ahí. Pero no nos ponemos a pensar qué hacemos nosotros por cuidar nuestro medio ambiente. En algunas municipalidades, y mencionábamos cabal 2, que era la de San Pedro de la Laguna y San Miguel Petapa, recientemente fue la que decidió utilizar pues el tema del plástico, evitó las bolsas plásticas, y las personas en un sondeo que también hacíamos y que en TN Todo Noticias le damos a conocer a usted, ellos decían, no, pero ¿para qué si las bolsas nos sirven mucho? Pero no están conscientes en el daño que le crean al medio ambiente. Entonces, Sandy, esto significa, con lo que has dicho, varias cosas. Primero, que es una cuestión social en la cual la educación de cada uno de nosotros guatemaltecos es importante para hacer la conciencia en nuestros hijos, en los adultos y en los jóvenes sobre la importancia de conservar nuestro medio ambiente. Pero también, Sandy, es una cuestión legal. Por supuesto. Porque estamos viendo que hay lamentablemente empresas que sin escrúpulos están destruyendo nuestro medio ambiente. Así es. Y aquí el llamado viene, Sandy, y televidentes también, a las instituciones. El Ministerio de Medio Ambiente, ¿verdad?, y Recursos Naturales debe ser observante de la ley esta que data para protección del medio ambiente del año de 1986, pero debe haber un trabajo conjunto con el Ministerio Público. La Fiscalía que ve este tipo de asuntos debe activarse, y esto ya no puede seguir pasando. Porque, Sandy, ¿cuál es el futuro que le estamos dejando a nuestros hijos? Estamos acabando con nuestros recursos naturales. Pero, Julio, yo te pregunto algo. Dime. ¿Esta ley que protege el medio ambiente no está obsoleta? Bueno, eso es una situación por demás interesante. Fíjate, Sandy, desde 1986, ¿es bueno que haya una ley? Sí, por lo menos está la intencionalidad. Pero se tendría que actualizar también, porque no son los mismos escenarios. Aplaudo lo que dices. De 1986 al 2018, pues han pasado una cantidad de años importantes, ¿no? Más de 30, en este caso, 32. ¿Y qué es lo que ha pasado? Han cambiado muchas cosas. Así es. Y estos cambios necesitan una actualización, no solo en la legislación, en las penas a imponer, sino de alguna manera también en la investigación, para que haya una supervisión primero y que esto ya no esté pasando. Porque, mira, Sandy, es decir, si Guatemala fue tan rica en temas como el agua, ¿por qué la estamos destruyendo y no hacemos nada? Y hay comunidades que se están quedando también sin el agua también. Pero mira, en el Congreso hay distintas comisiones de trabajo. Correcto. Una de ellas incluye el tema ambiental. Pero yo me pregunto, estas comisiones son las que menos se pelean y son en las que menos se ven resultados e iniciativas de ley. ¿Qué está pasando? ¿Cómo están legislando entonces? ¿El medio ambiente no es una prioridad en el país? Es una absoluta prioridad, porque, Sandy, déjame contarte que hay estudios internacionales que ubican a Guatemala dentro de los primeros 5 países a nivel mundial que son más propensos a los efectos negativos, por supuesto, del cambio climático. Y lo estamos viendo. Guatemala, el país de la eterna primavera, pero ahora ya parece del eterno verano, porque es un calor, llueva o no llueva, es una cosa terrible. Alguien decía en forma de broma que hay 2 estaciones, el invierno y el infierno. Sí, y ahí estamos. Y será peor en este caso si no hacemos algo. Urge, Sandy, urge que haya conciencia social. Yo destaco, ¿verdad?, ya casi para ir terminando este tema, lo que ha pasado precisamente en San Pedro de la Laguna. Así es. Han logrado erradicar el uso del plástico de manera efectiva y han vuelto desde las hojas de tamales, un envoltorio natural, hasta las hojas de papel. Y esto es muy importante. Tenemos que hacerlo todos, pero la conciencia está primero en nosotros. En nosotros, y por supuesto este tipo de
de conciencia, este tipo de cultura se tiene que ir fomentando en los centros educativos, que recordemos que desde ahí es donde nos tienen que ir preparando y creando esa conciencia de los daños que podemos crearle al medio ambiente. Qué interesante este tema, Julio, pero lastimosamente nos tenemos que ir a la pausa para regresar con otro tema que tenemos también preparado. Vamos y regresamos. Y en el tema educativo, expertos opinan que incrementar la recaudación tributaria es importante para lograr una ampliación presupuestaria que permita la autorización del pacto colectivo. Ante las múltiples críticas sobre el pacto colectivo, expertos aseguran que para poder crear una ampliación presupuestaria es necesario incrementar la recaudación tributaria. Es posible que sí pueda haber que sí se pueda pagar una ampliación en el Ministerio de Educación, tomando en consideración no solo el incremento que debe de haber en la recaudación tributaria, sino también en todos esos remanentes que quedan y que no están sujetos a un candado presupuestario o a un programa en específico. De no haber una buena recaudación tributaria, sería muy complicado para poder costear el pacto colectivo que aún se está negociando. Tiene que ir dirigida el aumento no solo a esto, sino tiene que ser una proyección que permita que exista algo integral, de tal forma que ya se comience a tratar un pacto de educación, pero que no sea de una sola institución, sino ya sea también algo también interinstitucional, tomando en cuenta la refacción escolar, por ejemplo, los programas de salud del ministerio, entre otros, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente es necesaria el aumento en la recaudación tributaria, pero de tal forma que se pueda hacer un pacto de educación que sea integral y que sea interinstitucional. Sin embargo, la recaudación no solamente debe enfocarse en el pacto colectivo, sino de forma integral. Es importante que todavía se analice la manera en que está proponiendo el Ministerio de Finanzas de cómo se va a cubrir este pacto colectivo, porque definitivamente es algo que tiene que aumentar la recaudación tributaria. La SAT tiene que jugar un papel muy importante en esto. El sindicato magisterial pide al Congreso de la República la aprobación de una ampliación presupuestaria de 961 millones de quetzales. Usted lo ha escuchado bien, casi 1.000 millones de quetzales. Este dinero se justifica por parte de ellos diciendo que será usado para cumplir con lo pactado en el pacto colectivo el pasado 8 de febrero, lo cual incluye un aumento salarial del 5% por 3 años, más un bono de 2.000 quetzales. Aparte de eso, un bono de 500 quetzales para estudios universitarios de los maestros. La pregunta aquí, Sandy, es: ¿esto es lo que se necesita o hay otras prioridades? Porque a mí, más que un pacto colectivo, casi me está pareciendo un pacto entre satánico e infernal esto que están haciendo los maestros. Bastante complicado, la verdad, y yo creo que en este tema yo no sé si ellos consensuaron, por ejemplo, en el Congreso, porque desde que aprobaron el pacto colectivo sabían que tenían que aumentar el presupuesto del Ministerio de Educación. Esto no incluía también poder realizar algún tipo de sondeo, de consenso en el Congreso para ver si era viable y evitarnos también todas estas manifestaciones que se han realizado. Eso es muy cierto, Sandy, pero a mí lo que me preocupa, por ejemplo, es el escenario que nos planteaba hace unos minutos el experto de Así es, donde dice que una de las posibles salidas, Sandy, imagínate tú, es el aumento de los impuestos, el incremento de la tasa impositiva. Un gran reto para la SAT. Imagínate, entonces esto ya significa un castigo más a ese ya castigado bolsillo de los guatemaltecos que contribuimos obviamente pagando nuestros impuestos. Y yo creo que aquí volvemos a la discusión que teníamos también la semana pasada. Yo no digo que no haya que mejorar las condiciones del trabajo del magisterio y de todos los trabajadores del Estado, pero lo primero que tienen que hacer es trabajar bien, y esto ya no se mira serio. Es decir, aquí el interés es eminentemente económico y el interés para nada parece ser la educación de los niños. Esto solo nos da una pauta, Julio, y es que las instituciones públicas sí o sí tienen que trabajar en conjunto, porque para que la SAT pueda recaudar más impuestos, dime tú si estoy equivocada, pues tendrá que funcionar también todas las entidades de investigación, la policía, el Ministerio de Gobernación coordinar con el Ministerio Público para de esta forma poder desarticular ciertos ilícitos, como por ejemplo el contrabando que tantos impuestos le roba a nuestro país y que evita precisamente que ese dinero llegue al sector educativo, por ejemplo. Eso es muy cierto, Sandy. ¿Y te recuerdas cuando estaba hace unos minutos tu servidor terminando
una participación en este mismo tema sobre si hay otras prioridades, por ejemplo, que hay en el tema educativo. Sí, Sandy, sí las hay. Es que la prioridad de prioridades dentro de la educación es atender a los niños, brindarles una condición en instituciones, me refiero como lo ha hecho Ecuador, fíjate. Ecuador tiene unas escuelas que son maravillosas, pero de primer mundo, y son públicas. Y además, brindarles esa refacción escolar, brindarles los libros, brindarles todo eso que ellos necesitan, porque aquí hay escuelas, hay institutos que son tan abiertas para que entren todos, que lo que está abierto son los techos. Yo he visto esta misma semana videos donde los niños están recibiendo clases con la lluvia, Sandy, por Dios. Así es, y ya para ir concluyendo, Julio, la verdad es de que hay distintos puntos que vale la pena resaltar. En el pacto colectivo se incluye refacción escolar, la alimentación para los estudiantes, pero también el tema del incremento durante los próximos 3 años, que es del 5% anual durante estos 3 años. ¿Cuáles son los filtros también de calidad que los maestros pueden tener? Porque recordemos que el fin de darles estas garantías no solamente es mejorar las condiciones de trabajo, sino también la calidad educativa. Bravo, Sandy, aplaudo eso. Por supuesto, mejoremos las condiciones de trabajo, pero mejoremos la calidad de la educación, porque al final de cuentas esa calidad se va a traducir en niños bien atendidos, bien servidos en el tema educativo. Así es, este es uno de los temas que hemos preparado, pero también hay otras noticias que usted debe conocer. Llevar 36 meses en una prisión sin tener la oportunidad de una medida sustitutiva o alternativa ha provocado problemas emocionales, psicológicos a procesados del caso Ixpisa de Chiquimula. Uno de ellos presenta una depresión grave, gravísima, y ha tenido ideas suicidas. Para este sábado está previsto que se realice una manifestación pacífica frente a la Corte Suprema de Justicia, la cual tiene como objetivo poder solicitar que hayan avances mayores en el caso Ixpisa Chiquimula. Para los abogados y acusados del juicio Ixpisa Chiquimula, se ha violentado los derechos constitucionales de los procesados al excederse en mantener a unos procesados en una prisión preventiva por 3 años sin derecho a una medida sustitutiva. Obviándose la ley que claramente establece que la prisión preventiva es lo último que debe de perjudicar a toda la sociedad. Imagínense que ustedes, sabiendo que son inocentes de una acusación que les han hecho, tengan que pasar 3 años en prisión. Es algo difícil, ¿verdad?, para uno y para la familia misma. Los acusados fueron capturados en mayo del 2015 por su presunta participación en entregar un contrato millonario a la droguería Pisa de Guatemala para realizar diálisis peritoneal a pacientes del Seguro Social, tratamiento médico que la Fiscalía dice fue anómalo y provocó la muerte de algunos afiliados. Se limitan todos los derechos civiles de muchos de los procesados. Se limita prácticamente la capacidad de encontrar un ingreso económico. Es decir, sí hay muchas afectaciones. Se ven afectados en su salud también, ¿verdad? Estas son las situaciones que empiezan a afectar a los sindicados en ese proceso, y tomando en consideración además que el debate no estaría finalizando este mes ni el otro, porque es un debate bastante grande en el tema de los testigos, la prueba documental que tiene el Ministerio Público, por lo cual consideran exigir que hayan avances mayores para poder determinar si son culpables o no, es lo que estarán solicitando en la manifestación de este sábado frente a la Corte Suprema de Justicia. En este proceso penal, el doctor Erwin Raúl Castañeda Pineda murió en septiembre de 2016 por quebrantos de salud sin resolver su situación jurídica en el sistema de justicia, vinculándolo al caso Ixpisa Chiquimula. Claro, la información continúa acá en A la Medida, pero antes de la información que sigue, hay cosas importantes que tenemos que hacer, Sandy. Así es, nos vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos a ver, conoceremos cómo están las adopciones en Guatemala. ¿Qué tema más interesante? Usted, por favor, no nos cambie, somos A la Medida. Regresamos. Vamos a pausa. Y en otro tema, este tema que estaremos abordando, hablamos de las adopciones. El Estado de Guatemala ha sido sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un caso de adopción ilegal que ocurrió en 1997. Entre 1977 y 2008,
30.000 niños guatemaltecos fueron dados en adopción internacional de forma irregular. Uno de estos casos es el de los hermanos Ramírez Escobar, que fueron separados de su familia en 1997. Por este caso, es que el Estado ha sido sentenciado en esta ocasión por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se logró evidenciar por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que desde el año 1997 el Estado incurrió en una serie de anomalías que en el contexto, cuando Guatemala era un paraíso real de las adopciones internacionales, hicieron que estos menores, que estos niños en ese entonces de 7 y 2 años fueran separados de sus padres, indebidamente fueran separados entre sí y dados en adopción a 2 distintas familias en Estados Unidos. El portavoz presidencial también se pronunció a la sentencia al Estado. Esta sanción condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos obliga al Estado de Guatemala a pagar 800,000 quetzales a cada una de las víctimas, los padres y los hermanos. Pero con la intención de no volver a repetir un caso como este, la Corte ordena al país fortalecer la legislación en materia de protección a la niñez e incluso crear un documental que relate el hecho de los hermanos Escobar, con la intención de no repetición. También pedir un perdón público a las víctimas de este caso. Quizá usted en casa se esté preguntando, ¿y en qué consiste este caso? Bueno, es el caso de los hermanos Osmin Tobar Ramírez y su hermanito, quienes fueron separados de su progenitora a la edad de 7 y de 2 años respectivamente. Luego fueron declarados en condición de abandono y fueron dados en adopción a 2 familias estadounidenses en distintos lugares según la Corte. Esta adopción se dio tras una investigación insuficiente e incumpliendo la propia legislación interna del Estado guatemalteco. Es decir, se habría facilitado desde acá de Guatemala que las redes criminales de adopción, y esto es trata de personas irregular, y la débil estructura institucional facilitaran lo que son las adopciones, entre comillas, legales, que se volvieron ilegales. Sandy, es importante que en este tema te diga que en su momento Guatemala, antes de que existiera el Consejo Nacional de Adopciones, era el 4º país en el mundo en adopciones ilegales. O sea, aquí los niños se vendían literalmente. Dios santo. Y en muchos casos también eran producto del secuestro, se robaban a los niños, luego se los llevaban, y muchas historias que hemos conocido a lo largo de todo este tiempo de familias que se han desintegrado precisamente de esa forma. Pero yo te pregunto algo, actualmente, ¿cómo es el proceso de adopción? ¿Tú lo ves como un proceso rápido, ágil, o todavía tenemos ese retraso que puede hacer que muchas personas prefieran hacerlo ilegalmente? Pregunta por demás interesante, Sandy, porque antes, como te comentaba, de que existiera el Consejo Nacional de Adopciones, el proceso era demasiado express, tan express que los niños eran producto de exportación, válgame Dios. Ahora este proceso definitivamente es bastante más lento, en teoría bastante más seguro, pero yo hablaba el otro día con una señora que empezó el trámite de adopción de un chico precisamente cuando tenía 4 años. Al final de cuentas, no sé si será la regla o es una excepción, se lo dieron cuando ya había cumplido los 7 años. Entonces, 3 años para adoptar a un niño. Y eso es dramático, Sandy. ¿Sabes por qué? Correcto. Porque mientras más grande es la edad del niño, menos posibilidades va a tener de ser adoptado. Por supuesto. Y el futuro que le espera no es nada bueno. Y yo te pregunto, por ejemplo, estos niños que van creciendo, van llegando a la adolescencia y que se encuentran pues resguardados en los distintos hogares, ¿en realidad tendrán ellos la posibilidad o las mejores condiciones para poder de esta forma salir adelante y luego incorporarse en la sociedad? Tienen algunas condiciones, pero definitivamente para nada son las óptimas. Antes de terminar de responder esta pregunta, le quiero comentar también a nuestro público allá en casa que para este tema se había invitado precisamente a los personeros del Consejo Nacional de Adopción. Ellos son los expertos. Por supuesto. Lamentablemente, pues no pudieron estar aquí presentes. Pero volviendo a lo que tú nos indicabas, Sandy, no son las condiciones óptimas. Por muy bueno que sea, porque hay hogares también que son privados, llamémoslo así, hogares de las iglesias y de otras instituciones, y luego están los que están a cargo de Secretaría de Bienestar Social, donde solo para ponerlos en contextos, recuerden lo que pasó el 8 de marzo del año pasado, Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde murieron 41 niñas. No son las mejores condiciones para poder desarrollarse como jóvenes. Y ahora te pregunto, hagamos un comparativo. Antes de que se creara el Consejo Nacional de Adopciones. Sí. Y ahora,
¿Cómo ves tú? ¿Será que en realidad se ha logrado combatir ese flagelo que se tenía de las adopciones irregulares o todavía consideras que existe un número alto? No, aquí creo que sí ha habido un avance sustantivo, Sandy. Es decir, puede ser que todavía haya más de alguna adopción ilegal o hasta que pase por otros procesos que no sean los formales y legales y sean sustraídos, ¿no?, por las redes de trata. Eso definitivamente sigue pasando. Pero sí ahora hay una certeza jurídica mayor. Lo único que esto va en detrimento del tiempo. Pero ese tiempo te da certeza. Ahora, te quiero comentar que en este caso de los hermanitos Tobar Ramírez, ya hay una condena, sí, condena para el Estado guatemalteco. Más de 249,000 ¿Y quién paga eso? dólares. Lo pagamos nosotros, pero te lo traduzco en dinero al tipo de cambio de hoy. Imagínate. Son casi 2 millones de quetzales que con los fondos que nosotros los guatemaltecos pagamos de impuestos tenemos que resarcir a estas familias. Dios santo, ¿y todo por qué? ¿Por una debilidad o un error garrafal? Por una gran debilidad, por grandes errores de justicia. Y esto, además, la parte psicológica de estos chicos, ¿quién la restituye? Imagínate. Nadie. Separarlos, enviarlos a diferentes familias y los padres, imagínate cómo se siente. Quienes tienen hijos, quienes son padres, se darán cuenta y se pondrán en el lugar. Bueno, finalizamos con este tema, Julio, pero tenemos otra información porque hay noticias destacadas que aquí le presentamos en A la Medida. Y bueno, el secretario general de la Presidencia, Carlos Martínez, juramentó al nuevo Procurador General de la Nación. Conozca quién es y también parte de este proceso de juramentación. Jorge Luis Donado es el nuevo jefe de la Procuraduría General de la Nación. En un acto en el Palacio Nacional de la Cultura, el Ejecutivo le dio posesión al abogado y notario de 47 años de edad. Donado brindó sus primeras declaraciones a la prensa. Poder servir a mi país y bueno, a todas las personas que requieran en su momento los servicios de lo que es la Procuraduría General de la Nación. En este momento, para mí es importante manifestarles que es de mi sumo interés fortalecer la Procuraduría General de la Nación a efecto de que ésta pueda cumplir de manera relevante los fines para los cuales fue creada y constituirse realmente en un baluarte de lo que es el sistema de justicia y el sistema de seguridad para Guatemala. Jorge Luis Donado fue asesor del Consejo Nacional de Seguridad, trabajó en el Ministerio Público como fiscal contra el crimen organizado y prestó servicios de consultoría en las Naciones Unidas en ONU Mujeres. Y en otro tema, el relator de la Oficina Nacional contra la Tortura, Carlos Solórzano, dio cumplimiento a un recurso de exhibición personal a favor del ciudadano ruso Igor Vitkov. Según el informe, el derecho a la salud del detenido ha sido vulnerado. Y es lamentable que se hayan observado los derechos que él tiene cuando se le negó el derecho a la salud. Es decir, no se le trasladó a un centro asistencial, sino que se le llevó a carceletas. Nosotros creemos que la prioridad no solo es la vida, la integridad física, sino también la integración de la persona. Que al día de hoy él presenta graves problemas de salud y que esto lo viene sufriendo desde 7 años, úlceras del estómago, y que los familiares de él, muchos de ellos ya murieron hasta de cáncer. No se le presta servicios y tampoco se le provee medicamentos, y es urgente que el Estado de Guatemala tome cartas en el asunto y que pueda trasladar de inmediato a un centro asistencial o a los hospitales donde se le pueda hacer una vasectomía, digamos, para verificar el estado de salud de la persona. Congreso, vendedores ambulantes, Policía Nacional Civil, algo tienen en común, pero lo sabremos en un momento. Así es el momento de la pausa, pero regresamos con este tema que les hemos dado unos adelantos, así que usted no se pierda porque regresamos en breve. Esto es muy importante, Sandy, negociar o realmente desalojar.
¿sabes que en el Congreso de la República están discutiendo los diputados el hecho de que la Policía Nacional Civil se encargue de desalojar a todos los vendedores ambulantes, sobre todo los del centro histórico? Pero hay algunos datos que debemos conocer. Por ejemplo, Julio, yo te pregunto, ¿quién es el encargado legalmente de poder realizar este tipo de desalojos? Qué excelente pregunta la que me has hecho, Sandy. Sí, únicamente un juez competente es la única persona que tiene la autoridad para ordenar cualquier tipo de desahucio o de desalojo. Además, aquí hoy pasó algo muy interesante. El director de Policía Nacional Civil dijo que ellos quieren apostarle más al diálogo, y el diálogo en nuestro país es vital, Sandy. Sí, por supuesto, y por la falta de diálogo se han realizado distintos disturbios, distintos enfrentamientos, y yo te pregunto otra cosa también, Dime. Julio. Algo que me llamaba la atención precisamente era negociación o desalojo. ¿Realmente se han tenido estos diálogos con los comerciantes? Porque sabemos que el número de personas que se ubican en el comercio informal es bastante alto. Cada vez hay menos empleo en nuestro país. ¿Y qué le toca a la gente? Bueno, dedicarse al comercio informal. Esto es correcto, por eso estas mesas de negociación o de diálogo, el poder hablar, el don de la palabra es tan importante en el ser humano. Y además aquí hay que ponerle otro ingrediente, Sandy, ya sea aquí en Guatemala o en cualquier municipio de los 340 de nuestra república, aquí hay un papel fundamental que las municipalidades deben de jugar. Por ¿Por qué? supuesto. No solo para el ordenamiento, ¿no? Sino que también porque ellas cuentan con policía municipal, que en todo caso por ahí, sobre todo en el caso de la gran urbe de Ciudad de Guatemala, tendría más competencia que la Policía Nacional Civil para este caso. Pero yo me pongo a pensar, a veces también se dan desalojos, solo los sacan y no les dan un lugar donde ellos se puedan colocar. Correcto. Yo creo que una persona que se dedica a la economía informal, si les dan un espacio donde ellos puedan colocar su venta, no existiría mayor complicación o negación a poderse quitar de las calles si quieren ordenarlas. Con el respeto que merece, aquí el difunto señor alcalde Álvaro Arzú hizo algo muy bueno en ese sentido, con lo que tú dices, puso Plaza de la Mate, es decir, liberó Sexta Avenida, ayudó mucho porque es más seguro, hay parqueo, están vendiendo lo que quieren realmente ahí, ¿verdad?, los vendedores. Y es interesante cuando vemos estas imágenes en pantalla, Sandy, donde están los vendedores supuestamente de alguna manera conversando con los diputados. Pero ¿tú qué crees al final de cuentas, Sandy? ¿Va a prevalecer este diálogo o nos vamos a ir por la dura y la ley del más fuerte a través de la ley precisamente? Mira, todo dependerá de la actitud que tomen las autoridades, en este caso cómo ellos se muestren ante los comerciantes, porque si existe ciertas dudas por parte del comercio informal, obviamente ellos no van a continuar con el diálogo. Y no lo digo de una forma como pronóstico, sino porque hemos visto distintos casos en los que en otro tipo de temas, pues esto es lo que ha fallado precisamente. Y es que tampoco podemos prohibirle ni negarle el derecho al trabajo aún en la economía informal a los guatemaltecos, porque si quitamos esto y no damos una alternativa, lo único que estamos fomentando es el aumento de los índices delictivos, porque la gente ante la desesperación de no tener que hacer y hay que darle de comer a los hijos, pues muchas veces se van también a ese lado delictivo. Me gustó mucho la postura en este caso de Policía Nacional Civil, los felicito, están privilegiando el diálogo. Y eso debe imperar realmente. Julio, para cerrar este tema, hemos visto cómo distintos diálogos se han desaparecido porque precisamente no hay estos acuerdos, no hay algunas medidas claras y todo esto va por algunas manifestaciones que luego se hacen o algunas medidas que se pueden tomar. ¿Qué recomiendas tú para que no se lleguen a estos extremos? Claro que sí, yo creo que es importante, Sandy, en este caso con la pregunta tan puntual que tú hacías, recordar lo siguiente. Tiene también que tener presente el Congreso que solamente los jueces son los que están capacitados para ordenar desalojos. La Policía Nacional Civil se pronunció claramente, el diálogo debe prevalecer y estoy completamente de acuerdo con ello. La competencia de las municipalidades en este tipo de casos y escucharlas va a ser muy importante porque las alternativas de solución, sobre todo dialogada, como tú lo decías, pueden ellos también ayudar. Y las municipalidades tendrán, en todo caso, si se dan los desalojos, que fortalecer sus propias policías municipales. Y entonces este proceso realmente va a ser largo
y tendido, y esperemos que no sea violento de alguna manera, porque el derecho al trabajo, Sandy, es un derecho humano. Por último, y para concluir de una forma breve, Julio, ¿qué deben garantizarle a los comerciantes informales para que ellos puedan acceder a este tipo de cambios? El hecho de lo que tú decías, de que van a poder seguir ejerciendo su venta, la profesión del comerciante, pero que van a tener un lugar adecuado para hacerlo, donde la gente va a llegar y hay seguridad. Así es, este es uno de los temas más destacados de este día, donde en el Congreso de la República, por supuesto, se generó aquí en el organismo legislativo, pero hay otras noticias que también le queremos informar. Y bueno, en los próximos meses podría registrarse una baja al costo de la gasolina. Buenas noticias, pero se ha dado a conocer también que en los últimos días estas mismas han registrado distintos incrementos, afectando así al bolsillo de los guatemaltecos. ¿Será entonces posible esta baja? Vamos a ver qué dicen al respecto. Según los expertos, el precio del combustible podría marcar una tendencia a la baja en los próximos meses. Todo dependerá de los conflictos geopolíticos entre algunos países. La buena noticia, y por eso les digo que yo creo que va a empezar a bajar y ahí vamos a sentir el efecto inverso, que es que a la gente le empieza a sobrar un poquito de dinero y empieza a consumir otras cosas, es porque los precios a futuro del petróleo están para abajo. O sea, si uno se mete a ver cuánto va a estar el contrato de futuro de petróleo para marzo de 2019, lo tenés a 60 y a largo plazo a 55. Entonces está para abajo la expectativa de precio, pero el problema está de que si sigue habiendo crisis geopolítica, el precio puede mantenerse un poquito más tiempo arriba. El alza a los combustibles ha sido en los últimos años una de las más fuertes que ha afectado a diferentes sectores del país. Definitivamente el precio del petróleo y la gasolina, por ende, ha causado un desplazamiento del consumo de parte del guatemalteco de diversidad de productos y servicios a favor de mantener el consumo de energía de combustible. El precio, vale la pena decir, no va a pasar en un año, pero sí a lo largo de 3 años. Llegamos a pagar 18 quetzales por galón, 17, 18 quetzales, hoy estamos pagando 27. O sea, no se había visto así tan drástico, obviamente, de que en los últimos 7 meses pasó de 22 a 27, o sea, la mayor subida fue en los últimos 4, 5, 6 meses. Sin embargo, también el descenso en los precios del petróleo producen un efecto consumista en la población. Eso se llama shock de precio de petróleo y todos los países que compramos petróleo lo viven. O sea, no es solo Guatemala, sino que todos los compradores de petróleo están viviendo ese escenario.